Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en un nuevo conversatorio constituyente en esta la esquina de la dignidad. Hoy día vamos a conversar un tema tremendamente relevante y que en esta discusión constitucional tiene que ser uno de los protagonistas principales por motivos que vamos a estar conversando. De hecho, hoy día vamos a hablar de un tema que si uno lee la Constitución actual, efectivamente presente está. Pero a pesar de estar presente, nunca se ha logrado en nuestro país que esta presencia se efectivamente se convierta en un derecho concreto, ¿no? Que pueda ser flexible y que pueda ser abordable y reclamable por todos los ciudadanos. Estamos hablando, por supuesto, en relación con el medio ambiente, con la naturaleza. Y ahí yo quiero partir haciendo una observación completamente ideológica, ¿no? Las y los comunistas siempre hemos considerado, y esto está en el capítulo del trabajo enajenado de los manuscritos económicos filosóficos de Marx, a la naturaleza como el cuerpo inorgánico del ser humano, ¿no? Es decir, ese cuerpo con el cual uno está en constante intercambio de materia y energía para realizarse como tal, para no morir, ¿no? Ese cuerpo inorgánico del cual depende indirectamente nuestra vida. Esto nace de esta visión de los comunistas y las comunistas de entender el concepto que permite mirar el mundo desde lejos y entender que toda esa pelota que uno ve cuando la mira desde la luna, desde el cielo, es una y la misma cosa. Esto es lo que actúa como fundamento, por ejemplo, para el internacionalismo proletario en tiempos antiguos, para dar la lucha por el derecho animal en primera persona y no en tercera, ¿no? Como un acto de solidaridad. Esto permite dar la lucha feminista en primera persona y no como si fuera solidaridad, porque en definitiva creemos que todo lo que nos rodea es parte de nuestro mismo cuerpo y que la dignidad del otro o de la otra es también nuestra propia dignidad. El derecho al medio ambiente sin contaminación, libre de contaminación, está. Pero vamos a conversar por qué nunca se ha podido hacer realidad. Y para esto, bueno, tenemos con nosotros una vez más a Bárbara Sepúlveda, abogada que tiene un magíster en Derecho Constitucional y otro magíster en Género. También es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Alberto Hurtado, además de ser miembro de la dirección jurídica de nuestra Municipalidad de Recoleta y candidata convencional constituyente en nuestro distrito, el distrito 9, ¿no? Está también con nosotros Flavia Liberona, que es bióloga de la Universidad Católica de Chile, que ha sido docente y coordinadora en diversas redes de trabajo que abordan temas como el bosque nativo, la institucionalidad ambiental, la biodiversidad, los transgénicos, entre otros muchos temas, y es directora, y yo creo que ha sido directora por un largo tiempo, ¿no? De la Fundación, directora ejecutiva de la Fundación Terram, desde agosto del 2007, ya son más años que los que cualquiera quisiera reconocer, ¿no? 13 años a cargo de la Fundación Terram, que ha hecho siempre un aporte fundamental a la discusión medioambiental en nuestro país. Vamos a partir, yo les voy a ir efectivamente haciendo preguntas, ¿no? Y vamos a partir por Bárbara Sepúlveda, y lo primero que quiero partir preguntando es que, ¿por qué, si la Constitución asegura el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, hoy día en nuestro país existen tantas zonas de sacrificio y tantos lugares y medio ambiente en nuestro país en donde sencillamente este modelo de desarrollo ha destruido la biodiversidad? Estoy pensando en el bioma marino de Chiloé al sur, con la salmonera. Estoy pensando en las zonas de sacrificio de Quintero, Puchuncaví. Estoy pensando en la zona, o mira, incluso yendo al cajón del Maipo, ¿no? Lo que han hecho estas empresas que están en árido para construcción
O sea, por donde uno va a lo largo y ancho de todo Chile, ve devastación y destrucción medioambiental, a pesar de que esta constitución dice que protege el medio ambiente. Sí. Bueno, primero, hola Daniel, hola Flavia, hola alcalde, ¿cómo están? Muchísimas gracias Hola, hola. por, ¿qué tal? Por estar hoy día con nosotros conversando. Hola. Tenemos una experta en medio ambiente y eso siempre para mí es un lujo de poder compartir en esos paneles donde gente que se dedica a este tema que además es tremendamente relevante, así como tú señalabas, y lo pensemos en una próxima constitución y lo pensemos de una forma bastante distinta como se encuentra hoy en la constitución. Y ahí quisiera tomar tu pregunta porque efectivamente existe hoy día una mezcla entre un modelo económico con una normativa específica particular, que juntos son la principal razón por la que se produce la devastación de los ecosistemas en Chile, ya sea en el norte o en el sur. Precisamente son estos intereses privados, ¿cierto?, que se conjugan con un marco jurídico que permite causar todos estos desastres ambientales, profundizar las crisis y en algunos casos, de hecho, ser la causa de la misma crisis, por ejemplo, la crisis hídrica. Hay que tener en cuenta quizás como un antecedente y para contextualizar a la gente que nos está viendo, que los temas medioambientales recién comenzaron a ocupar un lugar importante en las constituciones del mundo a mediados de la segunda mitad del siglo XX, es decir, de los 70 en adelante. Y la Constitución del 80, de hecho, fue una de las primeras en incorporar el derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación. Entonces, lo paradójico es que, por un lado, la Constitución del 80 sí establece el derecho a vivir un ambiente libre de contaminación y el deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza. Incluso el texto incluye, y algo que es bastante sorprendente, la posibilidad de que la ley limite el derecho a la propiedad cuando de por medio está la conservación del medio ambiente. Todas estas disposiciones, por cierto, en la práctica no funcionan, o sea, no tienen eficacia, no tienen fuerza normativa, muy poco impacto. Y por otro lado, tenemos un marco constitucional que al mismo tiempo que protege este derecho, convirtió a Chile en el único país del mundo en tener legalmente privatizada el agua. Y esa norma nace con la Constitución del 80. Es la Constitución de la dictadura la que establece, la que permite vender, arrendar, especular con el agua. La Constitución permite que la naturaleza esté al servicio del mercado en vez de ser parte de los bienes comunes de todas las personas. Y aquí, por ejemplo, como te iba diciendo, junto con el modelo económico, decía, hay que pensar que esta Constitución va de la mano también con un modelo extractivista que tiene un patrón de acumulación que se basa en la sobreexplotación de los recursos, desde la megaminería, la explotación de los hidrocarburos, la expansión de las fronteras forestales, energéticas, pesqueras, la siembra de transgénicos, todas estas además operando conjuntamente con un derecho de propiedad que en la Constitución del 80 sabemos está especialmente protegido por sobre los demás derechos. Entonces, el derecho a la propiedad también va a permitir que, por ejemplo, en el Código de Minería se pueda anteponer la propiedad privada por sobre el bien común y por eso en Chile se puede instalar una minera en la mitad de un parque nacional. Eso se puede hacer. Hoy día, como tú bien decías, existen zonas de sacrificio donde las empresas actúan bajo una regulación que les permite contaminar, que tiene estándares que a pesar que dice, bueno, sí, la gente está contaminada, la gente está sufriendo, la gente está enferma, sí, pero está dentro de el marco normativo, está dentro de los estándares que establecen las normas. Hay una crisis hídrica y una desertificación que está directamente relacionada entonces con el derecho de propiedad sobre el agua. Esto está expresamente en la Constitución, a pesar de que hoy día hay gente que dice que la propiedad del agua no tiene nada que ver con la Constitución. No, está en el artículo 19, número 24, en la última parte, dice perfectamente ahí, podemos ver que en el caso del agua se va a otorgar derecho de propiedad a los particulares que así lo soliciten. Entonces, tenemos una Constitución que no establece el agua ni los recursos naturales
como bienes comunes. El agua en particular no es un bien común, no es un bien nacional, no es un bien de uso público. Y finalmente, quisiera además, dentro de este marco, con este modelo económico, no dejar de señalar que es aún permitido, lamentablemente por la falta de impunidad, el ejercicio de la violencia, tanto estatal como empresarial, en contra de los defensores y las defensoras de los recursos, del medio ambiente y del agua en particular. Y aquí la violencia contra las mujeres es ejemplar. Tenemos todavía el caso de Macarena Valdés, pero el caso de otros femicidios empresariales, otros femicidios extractivistas a nivel mundial. La violencia contra las mujeres específicamente porque son las mujeres las que defienden estos territorios, las que defienden además el derecho al agua, acceder al agua, precisamente porque son las mujeres además quienes administran estos recursos por el rol históricamente determinado de las mujeres ejercer los cuidados. Son las mujeres que administran el consumo y el uso del agua en las casas también. Son las principales luchadoras en materia medioambiental y por eso no quisiera dejar de mencionar que esto va de la mano con una constitución que también hoy día pone en el centro no solo la falta de reconocimiento del medio ambiente como un derecho, un medio ambiente sano, sino que también la falta de perspectiva de género en la mayoría de estos derechos y de los derechos sociales que van aparejados, conjuntamente, por supuesto, con un enfoque distinto para entender la amplitud y la magnitud de la violencia cuando no es una persona en particular quien la ejerce, sino que incluso es una conducta estatal o empresarial en este caso. Flavia, Bárbara nos comentaba efectivamente esta coalición brutal que existe entre el derecho a tener y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación con el derecho de propiedad. La pregunta ahora al revés, pensando en la discusión que viene. ¿Cómo debiéramos tratar de que quedase redactado el derecho a un medio ambiente libre de contaminación en la nueva Constitución, de tal manera que efectivamente el derecho de propiedad no pudiera anularlo, como lo ha anulado en Chile, no solo con esto, sino que cada vez que nos hemos enfrentado a esta coalición, por lo menos en la historia que yo recuerde, ¿no? Desde el caso de Selco en Valdivia, desde el caso de los glaciares en Pascualama, que después voy a hacerte una pregunta súper particular y procedimental, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que es que yo no logro entender que por qué la línea base medioambiental de un proyecto para ser sometido a evaluación medioambiental tiene que hacerlo el que presenta el proyecto y no el Estado, digamos, ¿no? Ahí pareciera ser que esto permite que los dueños de los proyectos presenten las líneas bases que quieren. Pero esas dos preguntas. Primero, ¿cómo estimas tú que debiera quedar redactado, o por lo menos cuáles son las prevenciones que tenemos que tener para enfrentar de manera adecuada esta discusión en el proceso constitucional? Voy a partir por otro lado. Voy a partir tomándome un poco de lo que decía Bárbara, en este sentido. Mira, la Constitución en el 19, número 8, garantiza efectivamente el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y luego el deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza. Pero luego esto baja en la ley ambiental, en la ley 19.300, y ahí se define contaminación. Y cuando se define contaminación, se define en función de la existencia de normativa. Entonces, si no hay norma, estrictamente en términos legales, no hay contaminación. Y Chile, y esto explica en parte, no completamente, pero en buena parte el problema de la zona de sacrificio, y Chile tiene un enorme retraso en la dictación de normativa ambiental. Tenemos muy poca normativa ambiental. De hecho, tenemos normativa ambiental de aire, algunas pocas, pero por ejemplo no tenemos de compuestos orgánicos volátiles, que se supone que fue lo que generó los últimos episodios de contaminación en Puchuncaví y Quintero el año 2018. No tenemos norma de calidad respirable de arsénico, lo cual parece una locura, fue derogada en el gobierno de Eduardo Frei. Y en materia de agua tenemos muy poca normativa y en materia de suelo no tenemos ninguna norma ambiental.
Entonces, si no hay norma ambiental, aunque la gente se esté muriendo de contaminación, no hay cómo probar que esa contaminación existe y por lo tanto no hay legalmente contaminación y eso nos lleva a esta situación. Ese es un cuadro. El siguiente cuadro, ya yendo a lo que tú me preguntabas, alcalde, tiene que ver con la Constitución del 80 separa algo que es bien paradójico que lo separe, que es el medio ambiente de los recursos naturales. Entonces, por un lado tenemos en el 19 número 8 todo lo que tiene que ver con este medio ambiente libre de contaminación y luego en el 1924 y en el 1923 también se hace mención el tema de los recursos naturales y la propiedad de los recursos naturales. Entonces, efectivamente, cuando se mete en la propiedad, en los recursos naturales y en la propiedad de los recursos naturales, se establecen derechos de propiedad como los que se entregan en el caso del agua o de los derechos mineros, y eso hace que, de alguna manera, el poder económico esté por encima del poder político o de los otros derechos. Yo no soy abogada, pero ahí se genera una suerte de contradicción, ¿no? Que está, digamos, que está en función de lo que la Constitución persigue y de lo que el modelo neoliberal persigue, digamos, que es que la supremacía del bien privado por sobre el bien público y del mercado por sobre el bien común. Entonces, esa dicotomía que hace la Constitución va permitiendo que, por un lado, tengamos, entre comillas, normativa ambiental más o menos de acorde a lo que la tienen los otros países, pero que en estricto rigor esa normativa igual va permitiendo la depredación de los ecosistemas en función, digamos, de estos derechos de propiedad y en algunos casos ni siquiera son eh, realmente derechos de propiedad establecidos, digamos, legalmente, sino que hay el abogado Matías Giloff lo explica así, hay como una cultura de la propiedad privada en Chile, ¿ya? Entonces, basta que uno tenga derechos para creer que tiene propiedad sobre eso, cuando la legislación tiene que ser bastante específica en otorgarte derechos y propiedad sobre esos derechos. Entonces, eso es uno de los problemas que tenemos. ¿Cómo se soluciona esto? No es fácil. Yo diría que justamente la solución tiene que ver, pensando siempre en que nos vamos a enfrentar a un proceso en el cual va a haber mucha tensión, en el cual quienes hoy día detentan el poder no lo quieren perder, no lo van a querer perder, lo estamos viendo, digamos, con el caso, digamos, de que el gobierno de Piñera finalmente ha dicho que no va a firmar Escazú, y en ese sentido, digamos, yo creo que uno tiene que apostar más que a normas muy específicas, a normas muy generales que apunten a garantizar derechos para todos y todas y no tratar de entrar en especificaciones que tensionen la discusión. ¿Ya? Esa es como una primera aproximación. ¿Cómo lo vamos a redactar? No tengo idea. O sea, la verdad es que yo creo que aquí hay una discusión bien potente de cómo vamos a lograr resguardar el medio ambiente o la naturaleza o los ecosistemas, como queramos ponerlo, digamos, pero sí son temas que obviamente tienen que estar en la Constitución y lo que se usa hoy, digamos, más allá del tema de un medio ambiente libre de contaminación, en varias constituciones está como un medio ambiente sano, ¿ya? Que es un poco más amplio que libre de contaminación. Pero además de tener un medio ambiente sano, necesitamos garantizar el mantenimiento de los ecosistemas. Y eso también es una discusión que atraviesa esto. ¿Cuánto tiene que ver con bien público, interés público, y cuánto tiene que ver con el interés privado y el mercado? Y eso no se soluciona en la parte ambiental de la Constitución, se soluciona en otra parte,
que tiene que ver con las leyes de quórum calificado, que tiene que ver con el Tribunal Constitucional, que tiene que ver con un montón de otra normativa que hace que o que va a hacer que esta nueva constitución funcione. Por ahí iría mi respuesta. Y después, respecto a la línea de base, esa es una respuesta larga. No sé si quieres contrapreguntar a alguien o respondo al tiro. Veámoslo en la segunda vuelta, porque yo también voy a incorporar en esa pregunta algunos otros datos que me interesa analizar. Pero vamos con Rodrigo, alcalde de Antigua, compañero, miembro de la Asociación de Municipios Constituyentes también, de la Asociación de Farmacias Populares y de la Asociación de Municipios Libres. Tú te has caracterizado por un conjunto de medidas bien notable en el ámbito del medio ambiente, ¿no? En el ámbito del desarrollo sustentable. ¿Qué cambios crees tú, o sea, por solo nombrar el agua popular o alguna de las otras medidas que has tomado con el tema de estos posibles biodigestores para generar energía, pero más allá de eso, ¿qué cambios legales o cómo debiéramos pensar los municipios a futuro de tal manera de que no tuviéramos que andar tratando de hacerle trampa a la ley actual para poder hacer todo lo que hemos hecho, ¿no?, en nuestros gobiernos locales? ¿Cuáles son los cambios que tú crees que debieran tener en términos de atribuciones, de potestades, de recursos, los gobiernos locales para tomar de manera más directa y protagonista el tema de la protección medioambiental, pero también de la sustentabilidad en términos del desarrollo de nuestras políticas? Sí, muchas gracias. Un saludo a todos los panelistas. Y la verdad es que nosotros, indistintamente que no tengamos una normativa que ponga a resguardo los temas ambientales, nosotros igual hemos estado construyendo utopías que de alguna manera ya tienen algún grado de financiamiento y que vamos a contrapelo con las políticas de desarrollo del país, de este modelo neoliberal, pero que de todas formas nos permiten incursionar en temas ambientales. Y tenemos un instrumento de planificación que ahí Daniel también tiene conocimiento de nuestro Pladeco de la Ligua, donde incorporamos en nuestras políticas comunales la sustentabilidad del desarrollo de la comuna de la Ligua. Y fuimos incorporando elementos en este instrumento de planificación que nos permiten poner a resguardo, y para ello hicimos un diagnóstico ambiental comunal para poner a resguardo todos aquellos que son de interés para la comuna, que no puedan ser afectados por el desarrollo de algún tipo de industria. Es así que contratamos también un profesional para ese diagnóstico, y eso hoy día lo estamos aplicando en el territorio, y creemos que es posible, a pesar de este modelo, nosotros poder ser innovadores, y ya está demostrado con algunas políticas comunales como Recoleta y en el caso también puntual de Arigua y otras comunas, de buscar alguna jurisprudencia que nos permita incursionar en esta innovación. Y es así que el tema del agua, si bien es cierto que hay un código de agua que ha permitido la privatización y que se argumenta que es un bien nacional de uso público, pero que se cobra, que se lucra. Nosotros sabemos que la concesión, en este caso de las aguas, está sobre los sectores urbanos. Pues bien, nosotros solicitamos para poder administrar todos los sistemas de agua potable rural y tener la disponibilidad de agua desde un nuevo punto de captación, o sea, una nueva fuente de agua. Y es así que nace la propuesta de agua potable popular, donde queremos de alguna manera apostar al desarrollo sostenible, sustentable, agua no solamente para consumo humano, sino que también para el desarrollo comunal, para agroindustria, por ejemplo, que es uno de los grandes temas que tenemos en el territorio. Y además, como país, es un tercio del país que está en una situación de escasez hídrica. Ya en agosto, nuevamente se promulga un nuevo decreto de catástrofe por escasez hídrica. Por lo tanto, es una situación que ya tiene que ser vista no como un hecho puntual de una comuna, como una casualidad, sino más bien apostar a una política pública de desarrollo estructural de las inversiones del Estado para poder de alguna forma contribuir a estas nuevas fuentes de agua
que se requieren para el desarrollo humano. Por lo tanto, sabemos que para poder resolver este tema del agua necesitamos urgente energía, ya que la energía representa más o menos el 70% de los costos operacionales de la producción de un metro cúbico de agua por osmosis inversa. Así es que estamos con una propuesta de haciéndonos cargo de alguna manera de la gestión integral de residuos, que de paso queremos ayudar a contribuir a la mitigación de nuestra propia huella de carbono, instalando procesos tecnológicos como es la biodigestión, como un vector energético, pero también como enmiendas agrícolas para poder tener campos con recuperación de suelos, pero con abonos orgánicos de alta calidad, y también poder temperar invernaderos donde estamos apostando en agricultura vertical y del uso eficiente del recurso hídrico, porque es escaso en la comuna, y estamos apostando a la nebulización, estamos apostando también a la hidroponía y producir alimentos no solamente para consumo humano, sino que también para los animales, a través de forrajes hidropónicos y huertas de hortalizas, pero con uso eficiente de riego. Entonces, creemos que para poder contribuir también a mejorar la inversión y la eficiencia del recurso público, es que nosotros hemos desarrollado una constructora popular para que haga más eficiente el uso del recurso público y construir todas aquellas obras civiles que nos permitan un desarrollo sostenible y sustentable para nuestro territorio. Estamos muy focalizados de que es posible, a través del uso de las tecnologías y ponerlas al servicio del pueblo, por supuesto, para el desarrollo humano. Entonces estamos incursionando en iniciativas como también en la gasificación de residuos como un vector energético, donde queremos también, a través del proceso de los residuos inorgánicos, obtener energía y de esa manera usar la energía exotérmica que se genera en estos gasificadores para usarlo como energía para la desalinización, no por osmosis, sino que por, ¿cómo se llama?, por condensación, y eso se hace a través de del intercambio de calor. En los intercambiadores de calor se baja la temperatura a los vapores que están a una alta temperatura, y luego por condensación a 30 grados de calor podemos condensar el vapor de agua, previamente siendo presurizado y pasado por una turbina para generar energía eléctrica. Hoy en día ese proyecto está siendo financiado por la Subdere, y tenemos y aquí es necesario y urgente relacionarse con la academia para ir planteando todos estos temas de sustentabilidad y también del conocimiento profesional y técnico y científico para el desarrollo de ciertas propuestas que no atenten y logren respetar nuestro medio, nuestra biosfera, porque es el único lugar que tenemos para coexistir todos los seres vivos. Por lo tanto, el respeto tiene que ser irrestricto a esas consideraciones del agua, del aire, de la tierra y de todas las especies que habitamos. En ese sentido, entonces, estamos muy preocupados de que cada proyecto que estemos desarrollando tenga en consideración estos aspectos ambientales que no se pueden soslayar, pero que sin duda nosotros, a pesar de la normativa eficiente, hemos querido ir incorporando en nuestra propia propuesta de desarrollo comunal, incorporando algunas temáticas en el PRADECO, y hoy en día que estamos trabajando en el plan regulador, usar también este instrumento para el desarrollo de la comuna como queremos que ocurra en este ambiente limpio y libre de contaminación. Gracias. Dentro de tantos proyectos, eso es lo que estamos trabajando con mucha energía. Yo lo sé, yo agradezco además la capacidad de síntesis, que cuesta mucho hablar de todos los proyectos, de todas las iniciativas, pero claramente la Ligua se ha puesto en un lugar de vanguardia en términos de el desarrollo sustentable y de la preocupación y el cuidado medioambiental en nuestro país. Así que parto por felicitarlo, colega, y por decir que se ha transformado en un ejemplo para muchos y muchas de nosotros como alcalde. Bárbara, ¿puede la naturaleza ser consignada como un sujeto de derechos en la nueva Constitución? Porque esto me parece una discusión que es absolutamente vanguardista, que va muy en la línea de la introducción que yo hacía, pero a veces mucha gente no se imagina cómo, ¿no? Entender la naturaleza más que como un objeto, como un sujeto primero, ya es un cambio cultural tremendo, pero además como sujeto de derechos. Sí, es un debate bien interesante.
a propósito de la consagración en algunas constituciones latinoamericanas sobre la subjetividad de derechos de la naturaleza. Constituciones que reconocen los derechos de los ríos, por ejemplo, los derechos de los bosques, o incluso la misma naturaleza, como la idea como de la madre tierra, por decirlo de alguna forma, como si fuese además titular de derechos. A mí me parece que hay que, de todas maneras, transparentar que ese debate se produce especialmente en aquellos países donde los pueblos indígenas tienen como visiones que ponen en el centro a la naturaleza como sujeto, en el fondo, de sujeto político, como uno más, o como el origen de. Y por lo tanto es un asunto que más bien han llevado al ámbito jurídico los pueblos indígenas con el derecho indígena. Tiene que ver con una forma de entender el derecho súper distinta a la forma occidental en que nosotros entendemos el derecho. Creo que hoy día es posible quizás plantear, para que también nos sea más fácil digerir ciertos conceptos como la subjetividad o la titularidad de derechos que podrían tener los animales, por ejemplo. Pensando que precisamente hoy día también es uno de los grandes temas que aparecen junto con el debate del medio ambiente. Sin embargo, ese nivel de abstracción nos lleva a un debate que quizás sería más interesante tenerlo con las personas que pertenecen a los pueblos indígenas. Y en el programa en que hablemos sobre, por ejemplo, pueblos originarios, pueblos indígenas, pueblos tribales, sería interesante conversarlo con ellos para saber si en Chile eso tiene un respaldo, así como lo ha tenido en otros países latinoamericanos. En particular creo que tiene que ver con un asunto político por ese lado, pero jurídico súper complejo por este otro lado. No sé si quizá con ese nivel de abstracción es posible, pero de todas maneras me parece que si hablamos de consagrar a sujetos jurídicos o sujetos de derechos como tales, de forma completa, yo creo que yo avanzaría primero por proteger y regular de mucha mejor manera, quizás hoy día, la posibilidad de que las mujeres seamos ciudadanas completas. Luego pensaría en otros sujetos jurídicos que también hoy día se plantean bastante, con mucha fuerza, que son los animales. Le daría titularidad jurídica también a niños, niñas y adolescentes en muchos aspectos de la vida ciudadana, y quizás después plantearía estas ideas que son, yo esperaría que los pueblos originarios también lleven al debate, siempre y cuando corresponda con sus cosmovisiones. Yo desde yo no me identifico con ningún pueblo indígena, por lo tanto me parece que quizás mi visión en este sentido puede ser un poco quizás más occidental. Eso yo quisiera plantear sobre ese debate, que es súper complejo, Daniel, y no sé si tiene una respuesta como una única respuesta, especialmente en nuestro país. Pero, a ver, para repreguntar, ¿no? Si dentro de nuestras preocupaciones hemos estado impulsando la conformación de un Estado plurinacional e intercultural, esto quizás debiera ser un tema que debiera ser parte de esa discusión, lo entiendo, ¿no? Por la relación y por cómo comprenden nuestras primeras naciones. Recordemos que hay 11 primeras naciones reconocidas hoy día en nuestro país, que dicho sea de paso, voy a aprovechar de pasar un avisito comercial. Si queremos tener una convención constitucional verdaderamente plurinacional e intercultural, tendríamos que tener al menos 28 escaños protegidos para nuestras primeras naciones, porque si la queremos tener paritaria, además deberán ser 11 hombres, 11 mujeres y al menos 3 y 3 más para suplir la asimetría que tiene el pueblo mapuche, que por sí solo representa casi el 75, un poco más del porcentaje que los pueblos originarios tienen en todo nuestro país. Esa es una discusión. Igual no me resigno mucho a este tema de tener que escoger por dónde avanzamos, ¿eh? Yo creo que aquí sí, esta discusión que no se va a dar todas las veces que quisiéramos, ¿no?
Hay algunos que yo no comparto, ¿ah? Que dicen que esta constitución que emane de esta convención debería durarnos 30 años. Yo la verdad que no estoy muy convencido de aquello. Creo que las cosas duran lo que tienen que durar nomás y depende cómo nos resulte, Exacto, ¿no? Y exacto. efectivamente, si no resulta como queremos, pero al menos dejamos fuera los obstáculos democráticos, podríamos empezar a modificar la Constitución por la vía de la discusión legislativa al día Oye, siguiente, ¿no? Daniel, y solo quisiera complementar con algo. Mira, yo no creo que sea necesario reconocer a la naturaleza como un sujeto de derechos para poder proteger el medio ambiente y la naturaleza. Creo que eso se puede hacer en una próxima constitución sin necesariamente apelar al recurso de las cosmovisiones de los pueblos indígenas latinoamericanos que se han planteado en otros textos constitucionales. Creo que hay otras constituciones en el mundo que protegen de mejor manera la naturaleza, el ecosistema, el paisaje, los animales inclusive, sin necesidad de recurrir a la modificación de la subjetividad jurídica. Entonces, creo que es posible avanzar, o sea, para que no nos entrampemos en ese punto, porque me parece que tocaste un punto súper teórico y súper interesante de conversar, siempre y cuando esté en el panel, creo yo, alguien de los pueblos originarios, con mayor razón cuando estamos hablando de una cosmovisión chilena. Yo creo que tienes toda la razón en ese sentido y sería importante que lo pensemos para el próximo programa que vamos a tener con pueblos, donde debatamos los asuntos de los pueblos originarios, a ver si podemos ver cuál es la posición aquí en Chile de los pueblos originarios y de los pueblos tribales chilenos sobre el sujeto de derechos naturales. Ok, muchas gracias, Bárbara. Flavia, vamos a la pregunta que yo te hacía antes, quiero profundizarla un poco. A mí hay algunas cosas que siempre me han sorprendido. Mis dos tesis, tanto la de arquitectura como la de sociología, las tres, y la del magíster en urbanismo, siempre la hice en temas de sustentabilidad de un grupo de políticas públicas, vivienda, suelo, ¿no? Y otras. Por lo tanto, me metí en temas de economía ecológica, de cómo efectivamente hacer políticas públicas que fueran sustentables desde toda perspectiva. Pero siempre me llamó la atención esto que yo te decía. Me pareció absurdo que los estudios de impacto ambiental estuvieran a cargo del que presenta el proyecto de inversión, porque eso me parece que no es objetivo de base. O sea, para mí los estudios de impacto ambiental los debiera encargar el Estado con cargo al dueño del proyecto, pero encargarlo al Estado para que tengan una visión independiente, ¿no? Y que represente la necesidad y los intereses de la comunidad y el bien común, ¿no? De la misma manera, me parecía, y te lo planteo como consulta, que las líneas bases medioambiental debían ser instrumentos lo más objetivos, y no hablo solo de objetivos como hechos ciertos, sino que además con la participación de la comunidad, y por lo tanto también deben estar definidas por el Estado en sus distintos niveles nacionales y subnacionales, de tal manera que quien quisiera hacer una inversión partiera de analizar los impactos sobre esa base medioambiental aprobada por todos y todas, ¿no? Y no, como pasó en Pascualama, que fue vergonzoso, cuando en el primer informe del estudio de impacto ambiental los compadres no habían incorporado los glaciares. O sea, en el primer estudio de impacto ambiental, ¿te acordáis, no? En el 2010 yo me acuerdo de haber escrito una columna de opinión en esa época, que sencillamente los glaciares. Y hoy día, cuando vemos que los glaciares ya fueron destruidos, nadie puede cobrar. Entonces, no hay factura, no hay a quién pasarle la factura. Entonces, ¿cómo ve este tema que tiene que ver con la bajada legal más bien? Voy a partir por los derechos de la naturaleza, porque creo que aquí hay una cosa que es importante. En el mundo ambiental en el que yo me muevo, digamos, hay mucha discusión sobre cómo incorporar el tema de derecho a la naturaleza a una nueva constitución, o también se habla de cómo hacemos una constitución ecológica. Y ahí yo y Terra tenemos una visión un pelito distinta a veces que nuestros compañeros,
el tema de la naturaleza es súper importante, de la protección de los ecosistemas, y por eso lo puse en la primera vuelta y lo voy a poner ahora, pero creo que Bárbara lo dijo y también tú, alcalde, lo dijiste en algún momento, una constitución democrática en la cual no hay ciertos amarres y poderes, digamos, ocultos, como hoy día ocurre, no son ocultos, pero que en el fondo no están explícitos, como un poder del Estado, como constitución democrática que no tenga eso, nos permite perfeccionar y proteger cosas que a lo mejor no queden en el texto constitucional original. Y en ese sentido nosotros, la apuesta de Terram es primero una constitución democrática y después veamos si se puede ecológica, los derechos de la naturaleza y todo lo demás, porque creemos que la discusión va a ser tensa y entonces tenemos que garantizar cosas que nos permitan avanzar en proteger el medio ambiente, la naturaleza, los ecosistemas, como queramos llamarlo, y los derechos de las personas al mismo tiempo. Y eso va a ser un proceso post-constituyente. Dicho eso, voy a la línea base y al CIA. La ley ambiental, que en su primera versión es del año 94 y su reglamento del año 97, que es el que obliga o tipifica más los proyectos que tienen que entrar a evaluación de impacto ambiental, primero tiene una gran deficiencia, o varias, digamos. Una es que hay sectores de la economía nacional importantes que entran a evaluación de impacto ambiental. O sea, no entran en evaluación de impacto ambiental los proyectos forestales, no entran en evaluación de impacto ambiental la pesca industrial, ni artesanal, pero en este caso lo que sirve es la industrial, y muchos proyectos agrícolas, o sea, todo lo que pasa en el norte, la Ligua, Petorca, qué sé yo, el tema de los paltos, por ejemplo, eso no tiene evaluación de impacto ambiental, no tiene una regulación que lo esté de alguna manera pudiendo fiscalizar. Esa es una primera problemática. La segunda tiene que ver con que la ley ambiental en su diseño original fue pensada como un sistema de ventanilla única para aprobar proyectos en un momento, yo diría, del país en que fue una legislación bien progresista, porque veníamos saliendo de la dictadura, surge en el gobierno de Patricio Aylwin hacia el final, y por lo tanto, con toda la carga, digamos, que había en ese momento y donde el tema central, digamos, era la recuperación de la democracia, poner tema de derechos humanos, haber logrado esta legislación, nosotros lo vemos que es un avance. Sin embargo, esta legislación fue como, en vez de ir avanzando, como incluso lo dice el mensaje, que haya un avance progresivo, fue estancándose e incluso retrocediendo. ¿Ya? Y eso permite que hoy día, cuando uno mira la evaluación, el sistema de evaluación de impacto ambiental, se dé cuenta que es una ley que de alguna manera es bastante inequitativa, es desigual. O sea, aquí el proponente, el titular del proyecto, hechos que los servicios públicos y la comunidad, en términos de tiempos, plazos, garantías, un montón de cosas, no solo en el marco de que elija la consultora que le hace el estudio, pero uno de los grandes problemas es eso. El proponente o dueño de un proyecto elige quién le hace el estudio de impacto ambiental y por lo tanto hay una relación de clientelismo donde lo que quiere el dueño del proyecto queda en el estudio y lo que no quiere no queda. En el caso de Hidroaicén, para poner un caso bien emblemático, había una consultora que era de Endesa, que se llama Ingendesa, que era la que finalmente armaba el estudio, pero para hacer el estudio contrataron a académicos de 13 universidades de Chile, que ellos hacen textos que después son recortados y amasados en este estudio de impacto ambiental. Entonces, efectivamente ahí hay una, yo diría algo que no es correcto, que está mal hecho. Nosotros hemos planteado
varias veces, esto sobre todo en la reforma que hubo el año 2010 a la institucionalidad ambiental, el que obviamente lo planteamos de esta manera, que es similar a lo que tú estás diciendo, pero en el fondo que hubiera un registro de consultoras público, donde uno supiera qué consultora hacía qué estudio, y que cuando esa consultora hacía un mal estudio, por supuesto, tenía un mal puntaje, y que al azar se le asignara a los titulares de proyecto quién podía hacerles el estudio de impacto ambiental. Entonces, eso permitía mucho más transparencia. Obviamente, nuestra propuesta no fue recogida y seguimos donde estamos. Y en el caso de la línea de base ambiental, hay un problema re grande, porque en el fondo los estudios de impacto ambiental presentan una línea de base que se hace casi al mismo tiempo que el estudio. Yo soy bióloga, entonces en mi cabeza hasta el día de hoy no cabe cómo uno puede hacer un levantamiento de información en terreno, una línea de base ambiental, en terreno y en alguna parte con literatura, cuando hay información que a veces no está disponible, y cómo puede evaluar un proyecto con información que no está disponible. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que las líneas de base tienen tremendos errores que son subsanados a veces, en la mayoría de las veces por las comunidades. O sea, cuando viene la participación ciudadana, las comunidades dicen esta información es falsa, esto no existe, y proporcionan, comunidades en alianza con ONG o con académicos, proporcionan información que mejora, entre comillas, los estudios de impacto ambiental. Y ahí han habido varias propuestas de uno, por supuesto, la rigurosidad que tenga esta línea de base, pero a partir justamente de buenas líneas de base, ir construyendo lo que se llama una línea de base ambiental nacional, que es lo que deberíamos tener. O sea, que cada proyecto aporta información para ir teniendo una línea de base ambiental nacional que se va actualizando prácticamente en el ejercicio, digamos, en el uso del sistema y en la evaluación ambiental de proyectos, porque construir una línea de base ambiental nacional para un país como Chile es algo caro, pero sí se puede hacer en esta fórmula, y obviamente eso debería ser de uso público, pero yo estoy totalmente de acuerdo que no tiene mucho ni pie ni cabeza, digamos, la forma en que funciona hoy día el CIA en cuanto a la línea de base y a la elección de las consultoras que hacen los estudios y que hacen las declaraciones de impacto ambiental. Y hoy día tenemos un tercer problema que es menos conocido, que es lo que se llama las pertinencias, y que lo voy a poner súper corto, pero en el fondo hoy día las empresas que tienen proyectos aprobados o que deberían presentar proyectos a evaluación ambiental le preguntan al director del servicio de evaluación ambiental si es pertinente o no, y por eso se llaman pertinencia, vía una carta que ellos ingresen a evaluación de impacto ambiental. Si la respuesta es no, la empresa no ingresa, pero eso no queda registrado en ninguna parte de acceso a información pública. Es una comunicación entre el Servicio de Evaluación Ambiental y el titular del proyecto. Por lo tanto, podría darse el caso, por ejemplo, que en Puchuncaví, Quintero, AESGener u otra empresa de generación eléctrica carbón expanda su acopio de carbón sin entrar a evaluación ambiental, o que alguna empresa como ENAP use un químico que está autorizado en cierta cantidad y duplique esa cantidad de químico y no entre a evaluación ambiental, y no lo sepamos porque no queda registrado eso públicamente, ni tampoco en el expediente donde está la autorización ambiental, la resolución de calificación ambiental. Entonces, lo que tenemos hoy día es que se están modificando proyectos por la vía de las pertinencias, y por eso el presidente de la República recién, en un proyecto de ley que se llamaba Agenda Proinversión, donde no quedó consagrado la legalidad de las pertinencias, acaba de aplicar un veto presidencial.
Bueno, Eso por ahora. ¿qué podríamos esperar, no? Miren, nos va quedando poco tiempo, este programa ha estado tremendamente interesante. Quiero hacerle una última pregunta a Rodrigo para ver si alcanzamos a ver algunas de las preguntas que han llegado del público, pero que tiene relación con lo que estábamos discutiendo recién, Rodrigo. Primero, un pequeño pimponeo para que pongamos a la gente en nuestro contexto. La Ligua es una comuna que tiene una cantidad de kilómetros cuadrados tremenda, pero que sus centros urbanos son una porción absolutamente diminuta de la totalidad de su territorio, ¿no? Sí, Y 300 hectáreas del área urbana. 300. Hectáreas, el área urbana. ¿Y cuántas hectáreas totales? 5 veces más. 5 veces más. Entonces, la pregunta del millón es, ¿crees tú que si a los gobiernos locales nos dieran la posibilidad de que cuando planificáramos el territorio, también nos tocara planificar nuestras zonas rurales? Porque a nosotros se nos limita solo a planificar nuestras áreas urbanas. Y por lo tanto, este problema que tenemos, como lo acaba de decir Flavia, en donde nadie se hace cargo ni de las líneas base, ni de planificar el territorio, y es como si las zonas rurales fueran territorio de nadie, en donde no pueden entrar los gobiernos locales, no puede entrar la comunidad, no, porque todo está alojado en la superestructura política y en una discusión completamente opaca entre el poder político y el poder económico. Entonces, a mí siempre me ha parecido que sería mucho mejor que cuando hiciéramos planes reguladores, y yo me he dedicado gran parte de mi vida a eso, también los gobiernos locales pudieran dirimir y pudieran planificar el uso del territorio rural de tal manera de proteger la biodiversidad. O sea, por ejemplo, que pudieran efectivamente prohibir plantaciones forestales en donde hay bosque nativo. Que eso sería formidable, porque finalmente nadie lo hace, ¿no? Y hemos estado durante años viendo cómo desaparece nuestro bosque nativo ante el avance de las plantaciones forestales que no tienen ningún cuidado por la naturaleza ni por la diversidad de nuestro país. Así es. Sin duda, tiene que ser así, poder proteger también a los sectores rurales. Nosotros básicamente hacemos algunas políticas comunales que apuntan en esa dirección para un desarrollo más sostenible y mantener la biodiversidad, incluso proteger los bosques nativos y también esclerófilos. En algún momento nosotros hemos tenido conflicto con empresas mineras y tuvimos que contratar a un profesional para hacer una fuerte posición, pero también con mucho conocimiento técnico. Y es así que hemos podido enfrentarnos a esas empresas, pero que sin duda no está regulado. También vemos con mucha preocupación que si las empresas sanitarias no tenían interés en concesiones de agua y sanitarias para los sectores rurales, hoy en día están pidiendo que se integren todos los sistemas de agua potable rural, y la nueva ley 20.998 indica que los APRs, o sea, los sistemas de agua potable rural, pasarían a ser sistemas sanitarios rurales. Pero si no pueden administrar y no garantizan la inversión, obviamente van a perder la licencia de operador de servicios sanitarios rurales, y por lo tanto las sanitarias estarían pidiendo hoy en día ya la concesión y ampliación de concesión a los sistemas rurales. Entonces, son las amenazas que de alguna manera ya están ellos modificándose para poder intervenir en los sectores rurales que está poco regulados. Entonces, el desafío nuestro como municipio es ver cómo nosotros nos empoderamos más en esta generación de esta nueva fuente de agua para poder asistir a los sistemas de agua potable rural y de esa manera tener agua potable popular, también para consumo humano, pero también para los animales. Y en ese sentido estamos con estas propuestas también de que en el campo tenemos que asistirle desde el municipio con recursos para poder desarrollar proyectos que tienen que ver con la alimentación, sobre todo en estos últimos tiempos que hemos tenido que recurrir después del estallido social a la compra de alimentos desde diciembre del año 2019 al día de hoy, pero que queremos combinar, ya que la gente no tiene el recurso para comprar proteínas, carnes. Nosotros hemos llegado a un convenio de cooperación con los campesinos. De ellos nos entregan en comodato una cantidad de hectáreas para sembrar por otros granados y de esa manera sustituir aquellas a través de las legumbres las proteínas animales.
Entonces, hoy en día estamos comprando la canasta de alimentos, pero también estamos apostando a la producción de alimentos para nuestra gente más necesitada, pero también no nos hemos quedado ahí. Hemos también pensado en la posibilidad en el campo de desarrollar propuestas de nuevas semillas forrajeras para nuestros animales, ya que se ha perdido con la sequía el 80% de todos los animales y el 75% del patrimonio de los campesinos. Por eso es que desde el municipio estamos implementando una propuesta de desarrollo en el sector rural, apoyando a los ganaderos y a los agricultores. A los ganaderos también para que, quizás no para proponer una política de reconversión, pero sí de poder diversificar la ganadería. Y así que estamos lanzando un proyecto de cabras lecheras de Murcia y estamos instalando una sala de proceso para certificar la producción de queso de cabra y yogur también de esta leche de cabra. Si te das cuenta, entonces estamos ocupándolos un poco de que los campesinos no sigan perdiendo sus tierras y su patrimonio debido a la sequía y que finalmente sus tierras van a parar nuevamente a grandes grupos empresariales y volvemos al latifundio. Entonces, de esa manera nosotros queremos contribuir con la tecnología, desarrollando propuestas de riego con alta tecnología, con nebulizadores que permiten una mayor eficiencia y también poder administrar bien, de buena manera, estos sistemas populares de riego. En ese sentido, creo que tenemos mucho por hacer los municipios y no permitir que el gran capital se extienda hoy en día también a los sectores rurales, y de esa manera nosotros estamos con las propuestas logrando disputarle al mercado el tema del agua, el tema de riego, también la producción agrícola en beneficio de la gente. Por lo tanto, nuestro principal objetivo van a ser nuestros agricultores, nuestros ganaderos, los floricultores, y en el sector urbano también poder disputar al mercado el suministro de materias primas a la industria textil de la Arigua, que se ha sido desplazada por las importaciones de productos asiáticos. Entonces el rol que juega el municipio tiene que ver con aquello, con un desarrollo más equitativo y sobre todo de los sectores más vulnerables. Creo que hemos tenido interesante éxito en eso. Hoy, para poder salvar esta situación de que los municipios generalmente en las adquisiciones y compras perdemos el IVA, pues bien, generamos una fundación que nos permite facturar y poder entregarle a los nuestros, ¿cómo se llama?, industriales, textiles, la venta de materia prima y con factura. De esta manera, nosotros vamos a poder vender, como lo hace la farmacia popular, operacionales solamente, y de esa manera poder generar mayores ingresos a esas familias y a esos artesanos textiles. También lo estamos haciendo en el campo, comprando cinta de riego para los campesinos para que hagan un uso eficiente del agua y tengan mayor rentabilidad. Estamos tratando también de incursionar en la mecanización del campo para bajar los costos. Creo que los municipios podemos hacer algo si está la voluntad de los alcaldes y buscar justamente aquella jurisprudencia que nos permite hacer acciones y no dejar todo solamente al modelo de libre mercado y al lucro. Así es que hay harto por incursionar en cada comuna. Estamos trabajando junto con esas organizaciones campesinas, con los ganaderos, con los artesanos y textiles de la Arigua, en esta propuesta también de identidad territorial que tiene que ver con nuestro acervo cultural que tiene que ver con la cría de alpacas y posteriormente el desarrollo textil. Pues bien, también tenemos un proyecto de cría de alpaca y mejoramiento genético de ella, y para ello necesitamos agua y forraje, y eso es lo que estamos incursionando en un nuevo forraje de una mayor rentabilidad por hectárea, y se habla de la mara alfalfa, altamente rentable y también que tiene un gran contenido proteico que permite también que los animales puedan engordar bien y poder tener un precio de mercado. Así es que creo que la innovación tiene que ocurrir en los municipios y no dejar solamente a las grandes empresas que ellos puedan hacer lo que les venga en gana, siempre y cuando que tenga una alta rentabilidad el dólar invertido. Nosotros procuramos entonces de perseguir no solamente rentabilidad social, sino que también económica, para poder sostener un poco esta utopía, porque vamos trabajando a contrapelo del modelo económico. Muchas gracias, Rodrigo, tremendamente interesante. Imagínense si tuviéramos tuición efectiva de los gobiernos locales sobre las zonas rurales, cuánto más podríamos avanzar.
efectivamente se nos acabó el tiempo. Quiero pedir disculpas a todas y a todos quienes han mandado preguntas. No las vamos a alcanzar a ver hoy día. Voy a pasar un aviso nomás, compañero alcalde. Junto con todo el orgullo que me da escucharlo, ahora como ya no estamos en edad de comer azúcar, cuando venga en vez de traer dulce la ligua, traiga queso de cabra. No, las cabras van a aparecer en octubre, falta todavía. Falta todavía, yo lo sé, pero no, yo quiero agradecer a Flavio su presencia hoy día por toda la experiencia que viene desde la Fundación Terram, a Bárbara su presencia permanente. Papas de acá de Valle Hermoso, que las cultivamos nosotros. Todavía no me han llegado, todavía no me han llegado. Así. Además las tengo que repartir entre todos los panelistas. Tiene que mandar a todas las panelistas, sí. Y también con Ricardo aquí que está haciendo esto posible. Así me comprometo con los productos granados. Bueno, en noviembre. Agradezco, compañero, también su presencia en este panel. Y además quiero hacer un saludo bien grande. Lo que ustedes han escuchado es también parte del programa de gobiernos locales del Partido Comunista, ¿no? Tanto La Ligua como Recoleta, como Diego Almagro, conforman este pool junto a Quilicura, a Cerro Navia y a otros, este pool de gobierno en donde hemos ido transformando la realidad con estas propuestas que son mirados desde el modelo tan disruptivas pero tan necesarias. Reitero mi agradecimiento a Bárbara, a Flavia, por supuesto. Muchas gracias. Y agradecimiento a Ricardo, ahí tras bambalina, y a todas y todos quienes están. Y los esperamos el próximo lunes a las 7 en esta nueva esquina de la dignidad, conversatorio constituyente de la Asociación de Municipios Constituyentes de Chile. Un abrazo a todas y a todos. Chao. Chao. Chao, muchas gracias.